Gabriel Rolón, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés, querido? ¿Cómo andás? Bien, segundo año del ciclo Planeta y ya con segundo año de pandemia, vía virtual. Balance de estos 2 años de pandemia, balance personal y balance profesional, ¿no? Mirá, desde lo personal el balance es bueno. Quiero decir, en medio de estos pesares que nos han tocado, ¿no? Claramente. Digo, y pensá que aproveché un poco el tiempo y en estos 2 años de pandemia escribí 2 libros. eh, Tuve que suspender todas mis actividades teatrales y eso, pero eh, a- me animé al streaming, a hacer algunas cosas, a dar algunas charlas, me pude afianzar en esto que es el tratamiento y el consultorio vía online, que para mí era Claro. una cosa muy rara, ¿no? Muy novedosa, pero bueno, le he encontrado el mecanismo. eh, Como te digo, esto te digo también que han habido ausencias y tristezas y Claro, faltas de abrazos, de claro. encuentros. Digo, en pandemia he sido abuelo y no he podido acompañar, digamos, el Claro. embarazo de mi hija como me hubiera gustado, eh, ver esa pancita crecer y estar más cerca. Eh, a mi nieta le he podido ver poquito, viste, por estas cosas. Bueno, tiene sus costos emocionales, pero por suerte lo he llevado bien. Aquí hemos estado en casa, con Cintia también escribiendo, con lo Ujú. cual hemos compartido mucho, sobre todo el ámbito de la literatura. Y Claro. bueno, y esperando, ¿no? Esperando que ojalá este sea nuestro último evento de esta manera. O sea, me gustaría estar en Mendoza teniendo esta charla en ¿Qué te persona con parece? vos, sabiendo que nos espera un Malbec al final de la charla con algún quesito, ¿no? Pero Claro. bueno, pero es así, creo Bueno, que hay ahora que adaptarse. estas tristezas, estas ausencias que vos y todos hemos padecido, ¿es parte también de los duelos que vos enseñás a elaborar en tus libros? Digamos, duelos personales que has tenido que elaborar vos también. Sí, por supuesto. Pues es que cada pérdida trae aparejada la necesidad de un duelo, si es que lo que se ha perdido es algo que se ama. Claro. Uno, que si uno no extraña ni duela algo que no ama, digo, si eso, no encontrás una remera, es más, a veces te olvidás y aparece y dices, uy, mira, esta remera me la había olvidado, Claro. y no la duelaste, pero si tenés un reloj que era de tu viejo y que para vos vale mucho y no lo encontraste, angustiás, porque hay una carga afectiva sobre eso, ¿no? Entonces, todo aquello sobre lo que pongamos una carga afectiva, nuestro trabajo, una pareja, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros sueños, nuestros proyectos, bueno, todas esas cosas, no importa que sea una persona, un objeto o una actividad, allí donde volcamos nuestro amor, si hay una pérdida, va a haber que hacer un duelo. Y todas estas circunstancias que yo te contaba, que han sido como los costos de la pandemia, por supuesto que me implicaron a mí un duelo, y creo que cada uno de nosotros sabe perfectamente, si mira hacia adentro, va a poder ver qué es lo que esta pandemia le obliga a duelar. Ahora, vos que estás entrenado para eso, para enseñarle a la gente o para llevarla de la mano al camino del duelar, como le estamos llamando. Cuando te toca, ¿vos lo haces vos mismo, vos solito, o vas con tu analista? ¿Sabés por qué te pregunto? Vos nombrás a tu viejo analista Gustavo, por ejemplo, en el libro Sí, Palabras Cruzadas. ¿Se hace sí. solo eso? ¿Se hace en compañía? ¿Se hace con tus íntimos? ¿Cómo se hace? En tu caso, ¿no? Que sos un profesional. Sí, depende, Andrés. En este momento yo no estoy yendo a análisis. Después de 30 años de análisis me he tomado como un receso, si bien no descarto que pueda ocurrirme algo que me haga sentir la necesidad de recuperar ese espacio para hablar de mí, con alguien que me escuche, pero digamos, hoy por hoy este tipo de cosas las voy atravesando un poco solo. Eh, Hay veces pero no se trata solo por ser psicólogo, se trata por el camino analítico que uno ha realizado. Digo, yo entre alguien con título que no se ha analizado y una persona que teniendo cualquier otra profesión tiene 5, 8 años de análisis bien llevados, yo confío más en que va a superar mejor el duelo el ego que el psicólogo, Claro. ¿entendés? O sea, pasa por ese lado. Yo hasta ahora he podido solo con este tipo de duelos. Si no pudiera, la verdad
no me temblaría el pulso en llamar a algún analista de mi confianza y recuperar un espacio analítico para mí. Pero en este momento he podido. He trabajado mucho también con pacientes que no pueden o no han podido solos porque ya están en un proceso analítico y estos duelos son parte del trabajo, o que se acercaron y vinieron a partir de esta pandemia, ¿no? Y de los duelos que le implicaba y de las dificultades y las imposibilidades de acomodarse o encontrar una respuesta para las nuevas exigencias que este momento, que este aislamiento, que esta temporada de temor, de incertidumbre nos ha traído a todos. Claro. Es curioso verlos desde el llano, desde la vereda enfrente de ustedes, cuando los analistas van al analista, ¿no? Vos contás tu experiencia en la serie En Terapia también, cuando vemos al analista en terapia que tiene que ir a la mujer, a su vieja amiga, a analizarse porque tiene problemas. Ahora, ¿ustedes lo hacen porque sienten una necesidad íntima o porque profesionalmente está como establecido que ustedes lo tienen que hacer? No. Yo creo en el análisis por una necesidad y un deseo personal. Por supuesto que después hay, por ejemplo, si vos querés ser psicoanalista, no podés ser psicoanalista si no te analizaste. Claro. Digo, no importa el título que tengas, psicólogo, médico, los títulos habilitantes, digamos, para ejercer la psicoterapia, podés ejercer otras, pero el psicoanálisis no te van a venir a buscar del Ministerio de Salud, porque la credencial y la matrícula profesional la tenés, pero íntimamente vas a hacer muy mal tu trabajo si no te analizás. Entonces, esto es un compromiso de aquellos que nos gusta el psicoanálisis, haber recorrido un camino analítico, es parte de nuestra formación. Después lo que existe es lo que se llama el control, que es que, sobre todo para los analistas más jóvenes, que se les recomienda que cada tanto controlen sus casos con algún analista experimentado, una especie de supervisión, sobre todo cuando tienen algún caso complejo, ¿no? Digo, por cuestiones obvias, yo supongo que un cirujano cuando empieza a operar, sus primeras operaciones tendrá algún cirujano al lado que le diga, bueno, a ver, este corte hacelo vos y lo guiará. Digo, bueno, como todas las profesiones de impacto de riesgo para el paciente, y el psicoanálisis es una de ellas. Lo que vos le digas a un paciente puede ponerlo emocionalmente en un lugar muy particular. Digamos, si vos tenés que saber que podés manejar eso que generás en un paciente y que vas por la línea adecuada que tiene que ver con lo que el tratamiento requiere. Listo, tener el título, por supuesto que es condición sine qua non, pero no alcanza. A veces hace falta prepararse, analizarse, tener una supervisión más o menos permanente. Después hay momentos, pensá, Andrés, que yo tengo más de 30 años de profesión y más de 30 años de análisis. Es decir, en este momento ya los casos que cada tanto superviso con algún colega o converso con algún colega para ver cómo ves esto, porque yo escucho esta cosa o esta otra, que en algunas ocasiones ocurre, por supuesto sin dar nombres ni datos de los pacientes, son cada vez menos porque, bueno, son tantos los casos que has visto, la experiencia que tenés y eso, que ya tenés otra posibilidad de ir transitando solos ese proceso. Claro, uno ve, por ejemplo, una de las cosas que vos vas marcando en tu libro es el tema de la transferencia, ¿no es cierto? Y la necesidad de que el que se está analizando empiece a confiar y se ponga en tus manos, es decir, te agarra como una persona de confianza al cual le puede contar sus secretos más íntimos. Y ahí se pueden, vos lo decís en algún momento, se pueden producir confusiones, se puede haber una atracción erótica o de otro tipo. Imagino yo, que te imagines que sos como el padre, el hermano o no sé quién. ¿Cómo lo manejás? Y ahí te vuelvo a hacer la pregunta, ¿lo manejás solo o lo tenés que hablar con tu analista? A ver cómo te distanciás, porque, no sé, es complicado, ¿no? Estar tan íntimamente ligado con alguien. Sí, claro, el tema es que vos tenés que trabajar mucho para que la ligadura en ese estilo sea del paciente hacia vos y no de vos hacia el paciente. Claro, pero ¿cómo ¿Sí? haces si no sos de madera? Mirá, no, pero sí tenés desarrollada una capacidad profesional ya, ¿no? Quiero decir, vuelvo al ejemplo, imagínate un cirujano que opera a un chico de 9 meses o de un año y sabe que está operando un chiquitito, que tiene una vida en sus manos y que no es de madera ni de piedra, es un ser humano, está preocupado, quiere que le salga bien.
si le llega a pasar algo y el chico se lo muere en la sala de operación va a ser durísimo, pero mientras opera puede operar tranquilo, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. En nuestro caso se parece, es decir, yo sé que cuando el paciente, por ejemplo, se enoja mucho conmigo, yo sé que no es conmigo, yo lo sé, quiero decir, excepto que yo haya hecho una bestialidad, que por lo general no las hago, ¿no? Pero digo, un error tan grosero, pero si no el paciente viene tan enojado, es bueno, a ver, en el lugar de quién me puso, ¿no? Digamos, la imagen de quién me transfirió, por eso se llama Claro, claro, transferencia, ¿no? Porque, bueno, a claro. ver, me impactó en el lugar de con quién está enojado, su padre, su madre, su esposa, sus hijos, con su jefe, a ver, la bronca de quién me está volcando. Él siente que es conmigo y está bien, eso es lo que promueve la transferencia. Yo sé que no es conmigo, entonces que tengo que moverme y encontrar, Ujú. y poner a trabajar eso y no responder en espejo, ¿sí? Que el paciente Claro, te agrede y vos le decís, bueno, ¿por qué no salís a claro, la vereda? claro, ¿Viste? Levantate el diván y decímelo en la cara si sos guapa, claro. ¿no? Digamos, correrte por de todos esos lugares. Bueno, uno de los trabajos más difíciles para un analista es aprender esto, ¿no? Cómo manejar los momentos transferenciales difíciles. Ujú. Porque cuando el paciente te tiene confianza, cariño, vamos sobre ruedas. Ahora, cuando el paciente te odia o el paciente se erotiza, ahí es donde se pone. Claro. Ahí, viste, en la ruta salió la niebla, se hizo de noche, y vos decís, bueno, a ver, con Claro, mucho cuidado, ¿cómo salimos de este atolladero? Porque son momentos donde puede haber un quiebre del tratamiento si no lo manejas bien. claro. Lo que pasa es que además, Gabriel, vos no sos un analista común y corriente. Y vuelvo a tu libro, vos contás un par de anécdotas, no sé si son dos o tres, donde llega el paciente y dice, yo vos te conozco, porque te escucho en la radio o leí tu libro, a lo mejor te vio alguien en el teatro, o te vieron de pasada en la tele o tocando digamos, vos tenés escenario. ¿Eso ayuda o no? Porque a lo mejor el tipo cree que te tiene ya escunado y vos querés ponerte en otro lugar. Por eso, tu otra actividad, digamos, tan mediática, ¿te ayuda o te jode a la hora de hacer la tarea? Mira, un poco y un poco, y según con qué paciente, Andrés. Digo, a algunos pacientes los perturba. Este, yo también evalúo eso antes de tomar un paciente, ¿no? Porque si no le voy a hacer bien, ¿para qué? Prefiero derivar. Pero a algunos pacientes les gusta. Es más, me dice, mira, la otra vez estuve mirando un video tuyo de YouTube donde vos hablás de esto y yo me quedé pensando en lo que charlamos el otro día y forma parte de su proceso analítico este tipo de cosas. Hay pacientes que dicen, ¿cómo no me avisaste que te iban a hacer una nota? Digo, Claro, bueno, no te tengo que avisar, pero bueno. Y hay otros que me dicen, mira, no, yo veo que estás en la tele y cambio, yo no quiero, para mí sos claro, mi analista, no claro, quiero claro. saber nada con esto. O sea, cada uno lo va manejando según sus posibilidades. Mira, sé que yo he descubierto, Andrés, que todo analista tiene que enfrentar las dificultades que su persona implica. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Sos alto, bajo, tenés voz suave, tenés carácter, una presencia más dura, le remitís al padre, al abuelo, a lo que él no puede, al que puede, vivís lejos, vivís cerca, vas al mismo supermercado, pareces inaccesible, en mi caso estás en los medios, no te conoce nadie, o sea, todos tenemos que enfrentar de alguna manera lo que somos, como una resistencia posible para el paciente, ¿sí? Entonces yo intento manejar esto. eh, a veces viene un paciente y te come, che, te vi la nota que hiciste el otro día con fulano. Qué bueno, me encantó lo que, y vos te callás, viste, te callás y a los 3, 4 minutos y bueno, muchas gracias, pero contame, ¿cómo andás? Listo, o sea, ya está, ya no se trata de decir, viste, tampoco, no, mira, de mí no hables, Claro. porque cuando yo empecé a trabajar en los medios, yo estaba con Dolina y transmitíamos el programa de radio con gente en una Ujú. cuestión muy teatral, en vivo, del Café Tortoni y Sí, me acuerdo, gratis. sí, me Y acuerdo. gratis. Es decir, y yo no podía decir, bueno, la entrada es libre y gratuita para todos menos para mis pacientes, ¿no? O sea, venía algún paciente y decía, mira, hoy tenía ganas de venir a ver el programa porque vine con un primo que es fanático del Negro Dolina y queríamos verlo, yo no sabía si venir. ¿Cómo no vas a venir?
Claro. Estás sentado ahí y me dice, mira, no sé si te puedo saludar. ¿Cómo no me vas a saludar? O sea, venís una vez por semana, me contás tu vida, me hablas de tu sexualidad, de tus miedos, de tu historia, y no me podés decir, hola Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. Digo, Claro. yo creo que hay que romper también un poco con este estereotipo de que el analista es alguien a quien no se le puede hablar en la subida en el ascensor. O sea, que Claro. solo tiene existencia cuando entra al consultorio. Cuando entramos al consultorio, sabemos que la cosa cambia. ¿Mm? Pero yo me cruzo con un paciente en algún lado y me saludo, le doy la mano, antes le daba un beso y me ha pasado en el Tortoni, como te digo, por ahí faltaban 5 minutos para el programa, y me decía, ¿te querés sentar? Sí, dale, yo estaba con un café en la mano, Ujú. me sentaba, digo, bueno, espero que te guste el programa, cómo andan, listo, por qué no ser humano y amable si él y yo sabemos después dónde está el trabajo? Ahora, claro, vos sos un tipo con onda y tenés onda, además de analista de músico, tenés alma de músico, eso es obvio, de hombre de teatro, digamos, de las tablas, y eso te hace una persona con onda y fluida, pero a lo mejor no hay gente que está esperando a alguien más serio, tipo adusto, con una pipa, tipo la foto de Sigmund Freud, por ejemplo, para ponerlo ahí en un pedestal. Pero seguramente hay pacientes que requieren un analista mucho más así. Lo que es raro es que un paciente así me busque a mí. Claro, ¿Por qué? Porque sí puede ser que cuando alguien no te conoce, te deriva una persona, viene y dice, ay, no, yo esperaba a alguien más grande, más joven, más claro, serio, con traje, no sé. claro, En mi caso particular, ahora Andrés, ya se da un poco esto de que los pacientes que llegan ya saben más o menos quién soy, digo, desde con qué tipo de persona o de imagen se van a encontrar, más allá de después de cómo vayamos por el análisis, ¿no? O sea, no dejo de ser un analista eh, duro cuando tengo que serlo, porque sea una persona que intenta ser cálida. claro. ¿Entendés? No. Digo, ¿viste cómo es esto? Repito, el médico te puede decir, acuéstese ahí, o te puede decir, ¿qué haces? ¿Cómo andás, Claro, Andrés? ¿Todo bien? claro, Acostate, amigo, acostate, guarda que esto te va a doler. claro, No importa, lo importante es que lo haga bien. ¿Sí? claro. Después cada quien tiene un poco su estilo. La otra vez le entrevistaba a una gran periodista, que es Leila Guerriero, que acababa de sacar una reedición de un libro, Frutos Extraños. Unos 10 años después le digo, Leila, cuando vos te volvés a leer y te pusiste muy en primer plano, ¿te considerás que sos la misma de cuando escribiste ese libro? Y te hago la misma pregunta, Palabras Cruzadas tiene ya unos años, ahora Sí. vos lo volvés a ver, estás vos puesto en cuerpo y alma todo el tiempo, en Ujú. primerísima persona. ¿Te volvés a ver como el mismo de antes o hay cosas que cambiarías, y hubieras ido por otro lado? A ver, digamos, ¿te corregís a vos mismo después de tantos años releyendo el libro? Mirá, me hubiera gustado eh, tener esa opción, porque viste que reescribir un libro genera un poco la posibilidad de un sueño imposible, que es la de volver el tiempo atrás, ¿no? Claro, Que es la de ir y corregir cosas que no se hicieron o modificarlas. Eh, no se pueden, sí se podrían en un ámbito literario, sí, pero mi caso, que las historias de Palabras Cruzadas están basadas en hechos reales, cuyos pacientes me autorizaron a publicar eso que yo les di en mano, que escribí, léanlo. O sea, yo no puedo ir 10 años después y cambiar la historia, claro, porque el paciente me autorizó a publicar eso, con las claro, modificaciones, se siente cubierto, se siente, bueno, de un montón de maneras, protegido por el relato, ¿no? En su identidad y en sus cosas y respetado. Yo no las puedo cambiar porque me parezca que, ay, mirá cómo se me escapó esta intervención, ¿no? ujú, Eh, sí, revisar este libro eh, me movilizó mucho, básicamente porque Freud decía que los síntomas siguen la modalidad de la época, ¿no? ujú, Y tenía tanta razón. Y aquella época donde yo escribí Palabras Cruzadas era una época tan distinta. Por ejemplo, Andrés, parece que no hablamos de mucho tiempo, pero los cambios han sido tan acelerados, tan abruptos. En Palabras Cruzadas, yo quise instalar dos temas que en aquel momento no estaban muy instalados.
Uno era la violencia de género. Por eso está el caso de Luciana. Cómo trabajé yo con una mujer que sufría violencia de género. Otro era el caso de Víctor y su relación con una chica trans. En aquel momento no se hablaba de eso. Es más, en aquel momento no existía el término violencia de género, ni existía el término chica trans. ¿Sí? Entonces, yo trabajé con el discurso del paciente, y el discurso de alguien está atravesado por su época. Claro. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si nosotros decimos, este se hace el piola, los adolescentes se van a reír, ¿viste? Y si decimos, mira, se la da de rana, ahí se van a reír mucho más, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque son terminologías de nuestra época, Claro. Y el lenguaje cambia, y cuando cambia el lenguaje cambia el sentido. Y los pacientes me hablaban hace 12 años, en realidad, hace 12 más o menos que lo escribí, los casos tienen 17, ponele, claro. Me hablaban, nadie decía, sufro violencia de género. Es más, no estaban tan concientizadas las pacientes de que esto estaba muy mal y que era un horror, y estaba todavía cierta cosa de trabajar con bueno, pero él cuando no toma es bueno, y yo creo que lo tengo que ayudar y que va a cambiar, o sea, un montón de cosas que hoy tienen una información que si hoy me llega un caso similar, yo estoy seguro de que la paciente me va a hablar de un modo distinto y que yo tengo intervenciones diferentes. Hoy, en aquel momento yo no tenía una comisaría de la mujer, un teléfono donde llamar por ayuda a violencia de género, no existía nada de eso. Entonces yo tenía que vérmelas con las herramientas del momento. Entonces fue muy fuerte ver, quiero decir, con una cierta alegría de algún modo, cuántas herramientas nuevas tenemos en tan poco tiempo para ayudar a las mujeres que sufren eso. Cómo el tema se ha instalado en la cultura, cómo hoy se puede hablar de otro modo, y lo mismo con el caso Víctor, que te decía, y el tema de las chicas trans. Entonces, fue como verlo, y lo que sí me permití, el libro tiene, más allá del caso, entre sesiones, y eso me he permitido, sí, mucha más teoría. Hablar, explicar más, decir más. O sea, en aquel momento todavía no tenía escritos los ensayos, no tenía ese vínculo con el lector. No sabía hasta dónde el lector me iba a dejar entrar con el psicoanálisis más duro. Ahora sí lo tengo. Entonces, Palabras Cruzadas no solo tiene esta versión, un caso más, claro. Sino que además los casos anteriores están como muy nutridos de teoría y de explicaciones y de conceptos analíticos que en aquel momento no tenían. Claro, cuando yo te dije si lo revisarías, no era para reescribirlo por lo que vos decís, las entrevistas son intocables, pero me refería justamente a eso. Sí. Vos viendo los casos de vuelta, pasando tanto tiempo, es decir, lo hubiera abordado por este lado, porque vos hablas de violencia de género, de la chica trans, pero está el tema de la droga, que en ese momento era ilegal, la marihuana, está el tema del aborto, digamos, muchos temas que en los últimos tiempos se movieron para otro lado de claro. Cuando vos te tocó abordarlos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Además, vos no trabajás de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de una mujer que ha tenido que abortar, no es lo mismo hablar con alguien que tiene en mente que enfrentar un mandato social que le dice que ha hecho algo ilegal, que hablarlo hoy. Claro. ¿Sí? Donde vos le podés decir, vos no hiciste nada ilegal. Esto está permitido por la cultura, por la ley. Es decir, te ubica en un lugar diferente, ¿entendés? Digamos, aunque el derecho psicológico lo tenías desde antes y desde siempre, no es lo mismo estar haciendo algo que hay que esconder, que hay que ocultar, que la cultura hasta te podía penalizar si hacía algo, que decir, bueno, mira, es mi decisión y transito mi pena, mi angustia, mi duelo, mi crisis, mis ambivalencias, un montón de cosas que un tema tan importante te genera, pero desde vos, sin tener esa mirada tan juzgadora, al menos de una gran parte de la sociedad y sobre todo de la ley, porque no nos olvidemos que no es un detalle menor. Claro. Vivís en una cultura, estás atravesado por una ley, y vos podés decir a mí no me gusta o para mí no es justa, pero es. Y cuando vos sacás los pies por fuera de la ley, hay algo en vos que
así tuvieras razón y la ley fuera injusta, hay algo en vos que te sanciona, eso que nosotros llamamos super yo, que es una instancia Claro, psíquica que está dentro de vos y que representa a tus padres, a tu cultura, que te marca lo que está bien y lo que está mal, y que muchas veces hay que enfrentar, ¿no? Pero bueno, claro. por eso te digo, hoy estoy seguro de que esos casos hubieran tenido la posibilidad de un abordaje distinto, aunque estoy muy feliz de la manera en la que pudimos abordarlo junto a los pacientes en aquel momento, ¿sí? Claro, Con claro. las herramientas que había. O sea, en definitiva era lo que se podía y estamos hablando de pacientes que gracias a ese proceso dejaron de padecer esto que les ocurría. Digo, algo pudieron hacer para salir de esa violencia de género, aunque no tuviera ese nombre, o para enfrentar una manera de vivir la sexualidad, aunque se pensara de otro modo. Digo, para eso estaba el análisis también, ¿no? Para abrir cosas que la cultura todavía no había abierto. Ahora, obviamente en el análisis, y lo demuestran todos tus casos, vos te metés en la intimidad más profunda de tus pacientes, pero también tu intimidad está en juego, tus propias convicciones. Te doy un ejemplo. En un momento te pregunta, en el análisis alguien te pregunta, bueno, ¿vos crees en Dios o no? Preferís no dar la respuesta, pero en otro punto, lo aclarás bien en el libro, en el aborto sí, vos decís, yo he apoyado la ley, la legalización del aborto, ahí sí te pones. El hecho ese cuando vos ya demostrás que estás, por ejemplo, a favor del aborto, ¿te joden alguna terapia, por ejemplo, que pueda llegar una persona o sobre todo una mujer que es una más afectada, antiabortista y que vos hayas tomado una posición, ¿te jode a la hora de hacer el análisis? Creo que no. Es decir, puede generar en esa paciente algo transferencial difícil conmigo, o no sé si elegiría un analista como yo, esa persona. Digo, esta manera de pararme frente al tema de la interrupción voluntaria del embarazo tiene también que ver con que ha sido una postura pública. Digo, yo he ido a hablar al Senado de la Nación en favor de la ley. Quiero decir, lo mío es público. Por Eh, eso. Quiero decir, ya se sabía, he tomado el guante, expliqué en su momento en el Senado el por qué, que no era una cuestión, digamos, caprichosa, no era un me parece bien, me parece mal, como una opinión. Hablé del sufrimiento que genera el trauma, de la soledad, del ocultamiento, de la ilegalidad, bueno, hablé de las consecuencias psicológicas que sufrían esas mujeres y expliqué mi postura, lo cual no va a hacer que yo me mueva de mi lugar analítico de respetar el deseo de una paciente. Y si una paciente me dice que está en contra de hacerse un aborto, yo no me voy a poner a discutir ideológicamente. El consultorio, no estoy en el Senado debatiendo con los que están en contra de una ley que yo quiero aprobar. Estoy en el consultorio acompañando a una persona que tiene sus ideales, que tiene su manera de ver la vida y que tiene todo el derecho del mundo a tenerla, ¿sí? Entonces, a mí no me molesta porque yo no atiendo solo pacientes que opinan como yo, qué sé yo, imagínate si yo solo atendiera a pacientes que ideológicamente, Claro, claro, políticamente piensan como yo, con estas cosas que pasan en la patria hay un 50% de claro. pacientes que me estarían vedados, por lo menos, ¿no? Con esto de la división de la Claro, grieta. claro. No, pero el problema no es tuyo, porque tu profesionalismo te lleva a aceptar a todo y a ser amplio. El problema es el que está enfrente, por eso te digo, dice este tipo, te van a tildar o de abortista o de antiabortista, viste que hoy la onda es ponerte una etiqueta, por eso vos supongo que tratarás de sacarte todas las etiquetas posibles, ¿no? Frente a la gente. Mira, cuanto menos sepa el paciente en ese sentido, mejor justamente para que a él no le haga resistencia a hablar con vos de ciertos temas. Pero hay muchísimos pacientes, siendo que mi incredulidad en la existencia de Dios es más o menos también pública, aunque yo no responda a la pregunta directa en una sesión, Sí, porque sí lo he respondido, no sé, en una entrevista, sí te puedo responder a vos, Andrés, si me lo claro, preguntás. Esto claro. es una charla, es una entrevista. Me ha pasado de algún paciente que por ahí me dice, bueno, mira, yo sé que vos no tenés fe, pero yo sí. Listo. Bueno, y entonces fui a la iglesia o rezo, bueno, bárbaro, ¿y cómo te sentís? Yo voy por ese lado. O sea, yo no soy quien para marcar a alguien en qué tiene que creer o no. Digo, lo mío es trabajar para que ese paciente
pueda llegar a lugares traumáticos que le producen dolor, sufrimiento, que lo hacen elegir personas que lo lastiman. O sea, yo trabajo para eso. Después, si va a una iglesia, a una sinagoga o a ningún lado, ya es parte de la libertad del paciente. Y como vos decís, será parte de mi desafío personal si trabajo con esa persona. Y algo de lo que no sé, por ahí no lo sabía, y me ven una nota y me dice, che, pero yo me quedé mal, porque Claro. yo pensé que vos creías en Dios, suponete. Dice, bueno, ¿y qué te pasa con eso? Ponerlo a trabajar y destrabar ese momento transferencial complejo que se instala a partir de esta exposición pública que yo tengo. Algo que nos hace sufrir a los argentinos como sociedad, como grupo, individualmente es la política, ¿no? Porque es una política muy pendenciera. Se te mete mucho la problemática política en análisis, y te lo pregunto porque por lo menos en palabras cruzadas la política prácticamente no existe. Ningún paciente te viene con un mambo político grande, pero ¿se te mete habitualmente en el análisis? Se mete en el discurso de los pacientes, digo, no a mí en análisis, qué sé yo, si un paciente está enojado porque ha salido una ley que lo perjudica o porque, no sé, llegó tarde porque lo agarró un piquete o porque, no importa, y viene y tiene ganas de hacer su catarsis, tiene todo el derecho del mundo a hablar bien, mal del político que quiera, de la situación que quiera, y yo respeto y escucho, te repito, más allá de mis cuestiones ideológicas, se mete en ese sentido. Yo no trabo discusiones o conversaciones políticas con los pacientes en general, excepto que sea algo que tenga que ver con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, y por supuesto sin dar nombres, digo, eh, he trabajado con políticos, Ah, sí, pues he trabajado con familiares claro. muy directos de políticos, parejas, hijos, eh, y ahí sí se juegan otra cosa, pero bueno, forma parte de la problemática de ese paciente, y lo tomo como cuando he trabajado, no sé, con un futbolista o con un periodista o un actor. Listo, que viene y me hablan de un canal de televisión, que esto, que aquello, o el futbolista de un club o de lo otro. Listo, es su ámbito, le presenta su problemática y yo tengo que escuchar y trabajar en relación a eso. Pero no me trabo, digamos, en una cuestión de sujeto a sujeto, ¿entendés? Quiero decir, de opinión a opinión. Por mí podés decir lo que quieras, mientras lo digas, digamos, mientras no tengas acciones que yo considere éticamente cuestionables, porque ahí sí, ¿viste? Como Claro, analista tengo mis cuestiones éticas. claro. ¿Sí? Si vos decís, mira, yo soy del partido nazi y hoy voy a ir a quemar una sinagoga, y bueno, yo te voy a denunciar. Claro, Ahí sí, mi supuesto, ajá, ninguno. claro. Yo te voy a denunciar, ¿sí? Pero bueno, excepto esas cuestiones que casi no ocurren, o no me han ocurrido por suerte, después que hablen de lo que quieran. O sea, usted, digamos, o vos, no tienen secreto de confesión como el cura. Porque el cura no lo podría decir eso, por ejemplo, Nosotros supuestamente. tenemos confidencialidad, pero la ley nos permite romper la confidencialidad en caso de que esté en peligro la vida del paciente de un tercero. Ujú. ¿Sí? Digo, si yo tengo un paciente que me dice que cuando llegue a la casa va a matar a su esposa, la ley me permite a mí decir, no, espere un segundo y llamar a la Claro, policía, tengo a alguien que no está bien, digamos, claro. ¿sí? O sea, porque bueno, se evalúa eso. Entonces, sí podría yo guardarme, protegerme en el silencio profesional, si me Claro, llaman a alguien para declarar, decir, bueno, ¿qué decía esta persona de su socio? ¿Qué le claro, importa a usted? claro. Digamos, ahora, cuando la vida de alguien está en riesgo, o la del paciente mismo. Si yo siento que un paciente no está bien y cuando sale, si se puede lastimar, tengo todo el derecho a llamar por teléfono a alguien de su familia y decirle, mira, venía a buscarlo, no quiero que se vaya solo, ¿sí? Claro, Porque no está bien, digo, antes que nada está la vida, Andrés. claro, claro. Vos que hablas de, bueno, que has tenido de análisis, en el análisis políticos, deportistas, todo, muy complicado el tratamiento de los deportistas de élite. Te lo digo porque uno los ve, están en la cumbre, en la gloria y sufren mucho. La japonesa, la chica esta Osaka, que prácticamente no puede soportar estar ahí,
ha habido también en los Juegos Olímpicos, uno lo ve a Messi, el tipo más famoso del mundo, y lo ve sufrir por ahí, ¿no? O Maradona, que sufría fuera dentro de la cancha. ¿Cómo se maneja eso? Porque todos queremos llegar a la cumbre y en la cumbre también se sufre, ¿no, Gabriel? Pero por supuesto que se sufre. Y además, no vamos a negar todos los beneficios de estar en la cumbre, ¿no? Obvio. Pero más allá de eso, cuando vos llegás en la cumbre, ocurre un fenómeno que es muy angustioso, ¿no? Que es tanto esfuerzo para escalar el Everest y cuando llegás al Everest mirás para arriba y el cielo está tan lejos como siempre, Claro. ¿no? Entonces, es decir, muchas cosas que vos creías o fantaseabas que el éxito o el dinero o la fama te iban a dar y que te iba a completar de algún modo, los exitosos tienen tanto vacío existencial como los demás, como todos, Claro, como el resto de los mortales, claro. ¿no? Y eso a veces, esa desilusión, la caída de la ilusión de la completud es muy difícil. Pero además, porque bueno, listo, sostenerse en ciertos lugares de élite implican un esfuerzo y de entrenamiento, de lectura, de pensamiento, de estudio, según cuál sea tu rama, muy grande, y te coloca en la mirada de todo el mundo para lo agradable, que es el reconocimiento del lado del amor, alguien que te ve pasar y te dice ídolo, ¿no? Claro. Que es divino, y también para lo otro, que es aquellos que te critican, aquellos que van a hablar de vos, de tu trabajo, listo. Entonces, son personas que tienen que trabajar muchísimo y tratar de lograr mucho equilibrio, porque además nadie tiene todos los días a los dioses con él, Andrés. Digo, Messi ha jugado partidos malos también, imagino. Sí, sí. Sí, Maradona ha errado penales y no sé, y Federer ha hecho doble faltas, por decirlo de algún modo, o imagino que Darín habrá tenido una actuación floja en algún momento, o algún día, si va todos los días al teatro, no todos los días son iguales. Entonces, bueno, eso es muy pesado porque el nivel de exigencia y la mirada de los demás es muy potente, Claro. ¿sí? Entonces, qué sé yo, no pasás. Lo que tiene de bueno también lo tiene de cierto riesgo. Entonces hay que manejarse con mucho cuidado con eso y estar atento y relajado, todo lo que se pueda. Pero bueno, no, mira, yo tenía una paciente que era una tenista estaba top 100, ¿no? En un momento estuvo top 50, pero ponele. Y siempre me decía, la diferencia entre la número 1 y yo es su cabeza. Dice, Claro, técnicamente, dijo, yo tengo todos los golpes que tiene claro, ella, tengo la claro. velocidad que tiene ella, entreno las horas que tiene ella. Me dice, técnicamente, del 100, 150 para abajo, todos tenemos todo. Dijo, lo que ellos tienen una cabeza que yo no tengo. Dijo, Claro, yo me quiebro en lugares donde ella no se quiebra. claro. Ya qué fuerte, ¿no? Qué manera Era la de... diferencia que había entre Steffi Graf y Gabriela Sabatini, o entre Nalbandián y Federer, ¿no? Tipos de talentos similares, pero Nalbandián no tenía la cabeza de Federer. Claro, digamos, Federer maneja una Claro, estabilidad y una concentración, digo, y Nalbandián que para mi gusto era tan talentoso por como eso, Federer, o más, porque tenía unos claro. talentos. Bueno, el talento de Gastón, de Gaudio, yo no he Gaudio, visto un tenista con tanto talento. o Coria. O Coria, bueno, por eso, tío, pero que por ahí tienen sus momentos, son brillantes, son maravillosos, pero hay uno o dos o tres tipos en la historia que vos decís, bueno, han tenido una mente que les permitió soportar esto, soportar el entrenamiento, soportar el esfuerzo, digamos, no decir, bueno, che, mira, no, hoy no, este campeonato no lo juego porque tengo ganas de irme a un hotel del Caribe con unos amigos. ¿Viste esa cosa que todo Claro, sujeto humano requiere y que esta gente te dice, bueno, no, yo no puedo. No, yo claro. hago esto, trabajo de esto, tengo que estar acá. Entonces, es fuerte trabajar con esas personalidades. Esa mente tan concentrada y tan ganadora viene de nacimiento, digamos, es genética, se trabaja, se entrena, te la ponen en la casa de chiquito. ¿De dónde viene esa mente tan fuerte o una mente tan débil? ¿Cómo se llega a ese punto? Mirá, la psiquis humana eh,
está atravesada, digamos, por 3 tipos de influencias distintas, ¿no? Nosotros le llamamos series complementarias. Sí. Que es, hay algo en todos nosotros que es genético, digo, hay algo con lo que nacemos y con lo que venimos, digamos, y que impacta en nuestro cuerpo en general. Nosotros somos un cuerpo, habitamos un cuerpo, y Freud decía, el yo es antes que nada un yo corporal. Es decir, lo que le pase a tu cuerpo, tu genética, digo, tenés ojos claros u oscuros, sos alto, sos bajo, tenés ciertas aptitudes físicas o no las tenés, bueno, digamos, todo eso, con todo eso, se tiene que empezar a ver tu personalidad, ¿sí? Después tenés lo histórico, como una segunda serie, que es ¿quién fue tu abuelo? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Se quisieron? ¿No se quisieron? ¿Te trataron bien? ¿Te trataron mal? ¿Te deseaban? Te educaron con cariño? ¿Te educaron con indiferencia? ¿Fueron muy rígidos? ¿Fueron demasiado sobreprotectores? ¿Tuviste problemas de chico? ¿Te pasó algo? ¿Viviste una muerte muy temprano o no? Bueno, todas esas cosas históricas también impactan en quién seremos desde nuestra personalidad. Claro. Entonces, ahí le sumás a lo genético lo histórico. Y después le tenés que sumar lo sociocultural. El espíritu de época. Claro, lo que decíamos antes, que si una Claro. chica que vino, pensase 20 años, nadie hubiera dicho les nenes. Claro. Y hoy hablas con un adolescente y te dicen les nenes. Vos podés decir, che, mira, pero ¿por qué? A ver, digamos las o los, que eso te cuesta el inclusivo, lo ves, no lo ves, pero no importa. Pero hoy la cultura impacta distinto, te hace pensar distinto y te dicen, ¿por qué? Porque nene le vas a comprar algo azul. ¿Por qué no rosa, aunque sea nene? ¿Por qué? O sea, un montón de cosas culturales que te impactan, que te tiran mandatos encima, maneras de pensar, problemáticas. Digo, bueno, y como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Claro, Yo claro. digo, somos lo que pudimos hacer y lo que sigamos pudiendo hacer con lo que nuestro cuerpo, nuestra historia y nuestra cultura hacen de nosotros. Con eso nos tenemos que ver. Y ahí es donde tu cabeza se puede fortalecer, se puede quebrar. Entonces está multiaspectado el tema. Vos has nombrado así a Sartre, a Heidegger, a Freud un poquito, pero hay pocas citas por lo que decís vos. El libro Palabras Cruzadas son casos de análisis. Muy distinto de tu anterior libro. El anterior libro, El duelo y el dolor y cómo manejar todo eso, es un libro, yo te lo dije, me pareció maravilloso porque tenés una capacidad de ir incorporando una cantidad de cuestiones culturales, algunas populares, otras de la mitología clásica. Me pareció maravilloso, pero son dos libros totalmente distintos. Te pregunto, ¿tenés 2 tipos de lectores distintos o más o menos, porque van de un libro al otro? Insisto, no tienen casi nada que ver un libro con el otro, ¿no? Es lo que yo siento como lector. Yo trabajo en 3 formatos diferentes de libros. Digo por decisión personal, ¿no? Lo que han sido los libros de casos, los libros clínicos. Sí, como Palabras Cruzadas. Como Palabras Cruzadas, por ejemplo, o Historias de Iván o Historias Inconscientes. Sí. Los libros de ensayo, como Encuentro, Cara a Cara, El precio de la pasión o El duelo, ¿sí? Y la ficción, ¿no? Como Los padecientes o La voz ausente. ¿Sí? Son 3 líneas bien diferentes. Los libros clínicos de casos son eso, son los libros de casos, un psicoanálisis más duro y vivencial, te diría. Los ensayos son los lugares donde, si querés, yo suelto el hilo del barrilete, ¿sí? Porque ahí me permito decir, bueno, vamos a hablar de la felicidad, vamos a hablar del duelo, vamos a hablar de las pérdidas o del amor, y ahí me relajo y puedo ir de Platón a Adorno, pasando por Heidegger, Freud, Lacan, por Shakespeare, por los novelistas, Todo, Dante, ahí lo que sea. tengo la humanidad. Sí. La humanidad a mi disposición para pensar. Entonces esos libros a mí me gusta mucho transitarlos, porque te viene el ejemplo del cine, de la filosofía, de la mitología, de la psicología, de mis propios pensamientos. Entonces son libros, para mi gusto, son muy ricos para mí. Digo, no, espero que para el lector también, pero para mí, porque me permiten pensar y abrir mucho. Los libros clínicos son clínicos, es esto. Esto es lo que quiero contar. Y las novelas, bueno, me permiten
de alguna manera sacarme el gustito de ficcionar historias, ya no estar atado a una historia basada en un hecho real, sino mezclar un poco ahí los otros dos géneros, pero con una línea marcada, porque además yo cuando elijo ficción elijo escribir thrillers, ¿no? Sí, Claro. son de suspenso, no son ni de amor, ni existenciales, son de suspenso. Entonces me pongo atrás de un enigma y me encanta jugar un poco al Sherlock Holmes. Hablando de thriller, ¿por qué nos apasionan tanto en libros o en series los asesinos seriales como personajes? Tipo, ¿por qué nos fascina un Hannibal Lecter, por ejemplo? Bueno, vos viste que en La voz ausente, la voz ausente gira alrededor de la búsqueda de un asesino serial, Por eso, claro, ¿sí? Algo que no es tan común, digamos, en nuestra patria. Digo, en Estados Unidos hay muchos asesinos seriales. ¿Viste claro, lo que yo te digo, cómo la cultura impacta? claro, Acá no son tantos. No es lo mismo un asesino serial que un asesino múltiple. claro, Digo, matar 6 personas no te convierte en asesino serial. claro, claro. Matar 4 con un sistema, con una regla, con una firma, y con un mensaje te convierte en un asesino serial. Jack el Destripador. Por ejemplo, claro, Claro, todas mujeres, claro, prostitutas, de tal o tal edad, de tal manera, con un sí, mensaje para la policía. Pero bueno, el asesino serial tiene sus reglas, ¿sí? No es solo un tipo que asesinó más de una persona. claro. Yo creo que, porque hay una lógica en el asesino serial que te desafía a entenderlo. ¿Sí? Te pone una cabeza sobre la mesa y vos decís, bueno, ¿quién y por qué? O sea, para mí una de las más brillantes películas de ese estilo es Seven, ¿no? Pecados Claro, Capitales. claro, claro, Que es, bueno, primero descubrir que esos asesinatos tienen algo que ver. Segundo, que hay un modus operandi parecido. Y tercero, encontrar la lógica. O dijeron, está siguiendo de acuerdo a los pecados capitales. Y en base a eso tenemos que adelantarnos. Te ofrece la posibilidad de competir con la mente del asesino. Y yo creo que por eso al lector o al que mira las series les gusta. Va a matar a esta, va a matar a esta por tal cosa, por tal otra. Empezás a ver, empezás a mirar en la escena, a ver si vos viste antes de que te lo muestre el director, cuál es la pista que el tipo dejó. Bueno, claro, me parece que te plantea un desafío. claro. No es solamente sentarte a mirar y recorrer una película o un libro sin participar. Te plantea el desafío de ser parte del juego, por eso me parece que nos gustan tantos. ¿Vos has visto la serie Mindhunter? Empecé a verla, no la terminé. Te lo digo porque, bueno, es el mismo director de Pescado Capitales Sí, y sí. es ir siguiendo, metiéndose en la psique de los asesinos seriales. Creo que debe ser Sí, sí, apasionante sí. para un analista, ¿no? Es buenísimo, por eso sí, por eso la empecé a mirar. Estoy en sus comienzos, en las orillas, pero me parece interesantísima. Igual que una bomber, ¿no? Que es lo mismo, meterse en la cabeza de una bomber y es meterse en la interioridad y por qué el tipo hace eso, ¿no? Bueno, pero a ver, yo creo que también el tema de mis libros de casos clínicos para el lector le presentan ese desafío. O sea, yo escribo esos casos como si fueran un pequeño thriller, donde en vez de un asesino serial tengo un comportamiento serial, que hay que ver de dónde viene y por qué hace lo que hace con ese paciente, ¿no? Y qué fue lo que pasó y es casi una investigación eh, cuasi policial, ¿no? La que se establece. Por eso yo creo que el público de los casos, terminando de responder tu pregunta anterior, el público que lee los casos y las ficciones es muy parecido. Sí hay un público para los ensayos que por ahí me dice, mira, sí, yo por ahí la ficción no la leo tanto, me gusta, pero hay como dos lectores distintos. eh, Igual son buenos conmigo. Por lo general, los que me leen, me leen los distintos formatos. Yo cuando, a ver, sacando la ficción, pero a los otros dos que son más técnicos, yo veo que en tus ensayos sos un prosista acabado casi con toques de poeta por ahí, ¿no? Y te gusta citar el tango y todo. Y en los casos clínicos sos en la marca del diálogo, en el timing de los diálogos, te volvés un actor, un escritor teatral. Son casi obras de teatro y la llevas con ese timing. Ay, qué Te lo digo de interesante. afuera, no sé si vos lo ves así. Mira, que la verdad, te agradezco ese comentario y
esa manera de exponerlo de un modo tan claro que a mí me sucede, ¿sí? Pero es así, de hecho, cuando hicimos la miniserie Historias de Iván para televisión, eh, no hubo que tocar los diálogos para los Claro, actores. claro. Y cuando adaptamos para teatro, que hicimos Historias de Iván, hicimos El lado B del amor, donde había, estaba el caso el caso Luciana de Palabras Cruzadas, y ahora mismo que estoy adaptando para Palabra Plena, el espectáculo que voy a hacer a partir de diciembre aquí en el Multiteatro, estoy adaptando un caso, eh, y me doy cuenta que casi no requiere, los diálogos no requieren, como que ya fueron escritos para hacer teatro. Claro. Sí puede haber algo un poco más duro, que yo no me doy cuenta, y que cuando lo lees no te das cuenta, cuando lo hablas, ¿sí? Por ahí me decís, y que yo me decía Malena, mi hija, cuando hacía de Majo, yo le tiraba el guión, y me decía, papá, ¿lo puedo decir distinto? Porque así no lo diría. Claro, Esta chica no lo diría con esa palabra que vos usaste, lo diría con esta otra. Bueno, cada actor le pone lo suyo y claro, esto claro, porque guarda una cierta literalidad. claro. Pero yo los pienso un poco así, los pienso un poco como obras teatralizables, es cierto. Claro, porque, bueno, pero ahí está tu talento de escritor teatral, porque yo te digo, ninguna obra, ninguna serie se sostiene si los diálogos no son muy buenos. Te doy un ejemplo, no solo la serie En Terapia, que podría ser parte de tu laburo, se acaba de dar una miniserie Secretos de un matrimonio, basada en la famosa película de Bergman, ¿te acordás de la serie Sí, sí. de la vida conyugal de Bergman? Y son 6 capítulos, 2 tipos hablando de su problema matrimonial, y tenés que sostenerlo ahí está el talento de los actores y el talento de los guionistas. Es tu talento en ese punto, ¿no? Si no, no se sostiene una serie. Y bueno, es el intento es justamente que, sobre todo cuando vos tenés un guión donde no hay efectos especiales, donde no hay coches que se persiguen Claro, de 3 minutos, tiroteo de 2 minutos y medio, es ¿viste? Y mano a mano, ¿no? helicópteros. Es nada más que hay una serie muy, muy linda que se ha hecho en todos los países, vos la tenés que haber visto, se me fue el nombre ahora, pero probablemente te acuerdes que solamente es alguien a quien le toman declaración. Sí, ¿La ubicás? Criminal, sí, creo que se llama. sí, 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 no me acuerdo bien, yo Criminal tampoco, creo que es. sí, Fíjate que está en Alemania, Francia, España, en todos los países se está haciendo, que es simplemente la persona que interroga sí, a un sospechoso y es todo un diálogo así. Y a mí me parece que eso genera una, una tensión, ¿sí? Porque, mira, si hay algo que los griegos descubrieron en su teatro, es que las cosas son mucho más potentes cuando se cuentan que cuando se ven, ¿sí? sí, Eh, el teatro griego empieza con la cosa que ya ha ocurrido y los personajes te cuentan qué pasó, ¿sí? Entonces vos no ves cuando asesinan claro, al papá de Hamlet, te lo cuentan, ya se aparece el fantasma y Hamlet reconstruye la historia y cuenta lo que le claro, hicieron al padre y esa narración es tanto más potente que si yo te lo mostrara a veces. Entonces me claro, parece que ahí es donde hay que ajustar el lápiz para tratar de ser un guionista efectivo. claro. Vos decís en un momento, al principio nomás de Palabras Cruzadas, porque está el prólogo de la edición anterior y el prólogo nuevo, digamos, para explicar un poco la reedición. Y en las primeras páginas vos decís que tenemos todos un saber inconsciente, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si yo no me analizo, por ejemplo? Ese saber inconsciente, cómo hago para que aflore? ¿Aflora alguna vez o necesariamente tengo que pasar por el diván o el análisis? Vas a tener que pasar por el análisis porque lo que vas a ver de eso que te habita en el inconsciente son sus consecuencias, ¿sí? Quiero decir, vas a decir, es la cuarta vez que me caso con una persona equivocada, Mm, ¿sí? Es la claro, cuarta vez que me caso con alguien que me termina ignorando, claro, que me condena una vida sin erotismo. O sea, ¿por qué elijo mal? Lo que va a hacer es la consecuencia. claro, Hay un saber de por qué haces eso, pero si vos no lo trabajás y no lo ves en análisis, ese saber va a quedar allí, va a quedar reprimido y lo que vos vas a ver son simplemente esos retoños sintomáticos de ese saber. mm, Vas a soñar algo y no vas a saber por qué, claro, vas a cometer un acto fallido y decir, "Mira, no me explico cómo choqué, yo no me explico cómo choqué. Te juro que venía así y es como si en un segundo
y te pegaste una piña con el auto. Claro. Digo, bueno, vas a ver eso, que es la manera en la que el inconsciente se te escapa, algunos contenidos del inconsciente se escapan bajo la forma de sueños, lapsus, actos fallidos, síntomas, ¿no? Bueno, chistes, digamos, estas maneras, repeticiones, las maneras que tiene el inconsciente de mostrarse. Cuando vos podés trabajar en análisis y llegás a ese saber, dejás de repetir, dejás de ponerte en riesgo. ¿Por qué algunos analistas usan el diván y otros no? Digamos, a lo mejor están sentados todo el tiempo. Y te lo pregunto porque vos en varios de los casos, cuando empezás en los prolegómenos, te vas, digamos, acercando al paciente y vos en un momento decís, bueno, ya está para el diván, como que es una etapa que hay que pasar. Y terminás diciendo en un momento y explicás por qué el diván es una metáfora, decís vos, ¿no? ¿Por qué diván sí o por qué diván no? Por lo menos en tu caso, explícame. El diván es una técnica maravillosa, es una técnica primero, que favorece la asociación libre, que es la regla fundamental del psicoanálisis, que es el acuerdo que vos haces con el paciente. Usted diga todo lo que se le venga a la mente, no seleccione. Si le parece poco importante, dígalo igual. Si le parece intrascendente, dígalo igual. Si le da vergüenza, dígalo igual. Usted lo que se le viene a la mente, dígalo, aunque le parezca que no tiene nada que ver con nada. Aunque sea, mira, justo me acordé, venía para acá, vos sabés que venía un tipo con un perro, no sé por qué te cuento esto, no importa, decímelo si se te cruza. Bueno, el diván favorece eso, porque al estar con la mirada perdida, acostado, relajado... Como divagando. Exactamente. Favorece la asociación libre, hay menos tensión visual entre analista y paciente, el paciente no está obligado a decodificar tus gestos, que eso hiciste así, por ahí hace 6 horas que atendés y querés hacer esto, ¿viste? Y el tipo dice, contracturado. Se está aburriendo, o te pregunta, ¿qué hace? Claro, son las 7, no hace mucho que estás, ya está, se fue de su discurso. Entonces, el diván favorece muchas cosas, el diván vuelve los silencios más tolerables. Un silencio de 2 minutos en un cara a cara es mucho más difícil de soportar para el paciente y también para el analista es más difícil de sostener. Bueno, hay un montón de cosas que se favorecen con el diván. A mí me gusta mucho trabajar con diván, pero es cierto que hay pacientes que requieren del cara a cara, funcionan bien con el cara a cara y entonces priorizás que ese análisis va avanzando y si no estás muy seguro de que el diván lo va a favorecer, conviene no alterarlo, ¿no? Porque pensá, yo digo, ¿por qué ya está para el diván? ¿Por qué es? Bueno, ya se sacó un poco de encima la cotidianeidad que me traía, ya está para meterse en temas más históricos, más pasados. Y además, me parece a mí, ¿no?, que hay que respetar, digo, yo respeto al menos cuando hay ciertos pacientes que les va a costar un poco más la abstracción pura del diván y que por ahí necesitan el sostén de la mirada un poco, yo se los brindo. Y además porque, bueno, y en el comienzo sí, porque es muy duro, que ¿qué tal? Mucho gusto, soy Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Acuéstese. Vos pensá que, si bien Argentina es el lugar con más analistas per cápita del mundo y acá la cultura analítica es fuerte, no deja de ser, si vos la mirás desde afuera, una situación muy extraña esto. Es decir, yo me acuesto con un tipo que se sienta a mi espalda y le hablo, ¿no? Es un formato un poco raro. Entonces, a veces a algunos pacientes hay que darles el tiempo para que se relajen y puedan entrar al diván. Tengo muchísimas cosas más porque el libro y tus libros dan para infinidad de derivaciones, pero no quiero transgredir demasiado el tiempo que nos han impuesto y ser coherentes con el ciclo, pero cierro con esto, porque vos en tu libro, cuando Palabras Cruzadas lo lanzaste, bueno, un poco es pasar del dolor a la verdad y encontrar la verdad, y vos acá en el prólogo sos más cauto, como para decir, bueno, también lo decía al final del libro, el psicoanálisis no lo puede curar todo,
la verdad, vamos a conseguir algunas verdades y no todas. Y decís algo que lo tengo anotado, la palabra es abismo, habitamos en la confusión, ¿no? Me parece tan realista que vos no me vendas el buzón de que vas a encontrar todo y toda la verdad y con toda la palabra clara. Habitamos en la confusión, ¿no, Gabriel? Y por eso creo que nos analizamos, hacemos este tipo de charlas, ¿no? Sí, claro, claro. Digo, la palabra es abismo porque es al mismo tiempo posibilidad y límite, ¿sí? Es decir, la palabra te permite decirle a una persona que es importante para vos y que la amás, pero a la vez es un límite, porque al decirlo con palabras no le puedes decir exactamente lo que sentís, porque lo que sentís no entra en las palabras. Las Claro, palabras no pueden decirlo todo. claro. Entonces, es ese abismo donde te permiten transmitir algo sabiendo que en esa transmisión hay una pérdida, que hay algo que es intransmisible, ¿no? Y además, la palabra es confusión, porque justamente como las palabras no pueden decirlo todo, cada vez que decimos algo no deja de ser una metáfora. Y en la metáfora, el otro decodifica de la metáfora lo que puede, ¿sí? Entonces, es muy posible. ¿Cuántas veces alguien le dice a otro, pero pará, esto ya lo hablamos? Sí, claro, sí, ya lo hablamos, pero vos Claro, creías que me decías una cosa y yo entendí otra, claro, ¿sí? O sea, la palabra es comunicación fallida, es comunicación por suerte, pero hay que saber que siempre es una comunicación fallida y que por eso nos mete en la confusión con los demás y en la confusión con nosotros mismos, que tenemos que traducir lo que nos pasa y entenderlo, y pensar que pensamos con palabras. Entonces tenemos que entenderlo y pensarlo con palabras que no alcanzan para dar realmente cuenta de lo que nos está pasando. Entonces nos confunde, ¿sí? Y uno tiene que saber que como ser humano es maravilloso lo que nos pasa con la palabra, digamos, porque nos permite ser la especie que somos. ¿Sí? No existe ninguna otra especie que pueda hacer claro, un acuerdo con alguien que está a 10.000 kilómetros. claro. ¿Sí? No existe ninguna otra especie que pueda decir, bueno, se ponen de acuerdo todos los, vayamos a los monos que son los más cercanos, digo, Sí, los más evolucionados, todos los monos del universo se ponen de acuerdo en que el 1 de mayo ninguno pela banana porque es el día del mono claro, trabajador. No claro. existe, O traer palabras del pasado. exactamente. O traes palabras del pasado, Claro, o planificás demasiado con eventos del futuro. Bueno, la claro, palabra nos abre un universo a la vez que nos deja ante la enorme imposibilidad de que, por ejemplo, digamos, la leona sabe lo que el león espera en determinado momento cuando se miran, ¿sí? Eh, Nosotros no sabemos qué es lo que el otro humano espera de nosotros cuando nos vemos. claro, No sabemos. El famoso que pretende usted de mí, ¿no? Como decía la vieja película de Isabel claro, Sarli, que es una sí, pregunta que nos pasa a todos. Bueno, claro, pero ¿qué más necesitas de mí para ser feliz? ¿En claro, qué te fallé? No te dije esto y al revés. Yo te pedí que no hiciera. Y uno dice, pero yo no lo hice. Pero bueno, claro. es ese mundo eterno, digamos, es la maravilla del lenguaje que nos constituye como humanos, al mismo tiempo que nos deja en seres fatalmente incompletos y en una falta estructural para siempre. Y cierro con esto, para no irnos demasiado, pero me pareció, no recuerdo la cita textual, pero me pareció brillante, que a vos te sirve más la palabra fallida, el balbuceo, porque ahí se empieza a expresar toda la problemática del paciente, ¿no? Entonces, Pero casi, claro, cuando no puede, casi empieza a tartamudear, ahí es donde te sirve más la palabra fallida que la fluida, ¿no? por supuesto, o sea, porque la palabra que le interesa al psicoanálisis no es la palabra que le interesa Claro, al comunicador o al claro, lingüista, ¿sí? Al psicoanálisis justamente le interesa la palabra que falla, claro, ¿sí? Vos decís, me enojé con mi hermana, y vos decís, mi hermana, con mi claro, hermana murió. Ah, pará, claro, dijiste hermana, vamos a hablar de tu hermana. No, quise decir, no claro, me interesa, ahí está. falló la palabra. Ahí donde la palabra falla, donde balbucea, donde tartamudea, donde no aparece la palabra y viene el silencio, donde se genera la duda, ahí es donde se abre un lugar para ese saber no sabido del inconsciente. Así es. ¿Entendés? Entonces digo, al psicoanálisis le interesa, es un mundo de palabras, pero no de cualquier palabra. Yo digo que es el mundo Claro, del basurero de la palabra. Porque claro. los analistas trabajamos con las palabras que el paciente quiere desechar. No quise Es, decir eso. Bueno, dámelo.
dámelo a mí. Eso, esa era, claro, la cita a la cual yo apuntaba. Querido Gabriel, tu palabra no ha fallado, ha sido muy fluido y ojalá esto sea las 2 veces que nos hemos encontrado virtualmente, sea el prolegómeno para que en un próximo encuentro estemos mano a mano, como decís vos, con un Malbec de por medio. ¿Te parece? Ojalá, me encantaría. Y si es posible en tu provincia. Bueno, dale. Gran Bueno, abrazo, amigo, Gabriel. abrazo enorme y gracias, gracias por otra charla hermosa. Estupendo. Chao, Saludos querido. a todos los mendocinos.